Buen día, me llamo Fernando Tarcisio López Nava. Antes de comenzar con el tema, voy a definir qué es ideología, siendo el tema que me corresponde contexto ideológico del concepto de la psicología. La ideología es clásicamente es entendida como un sistema de creencias, modos de pensamientos, ya sea que provengan de un ámbito religioso o político, en donde se identifican las personas dentro de una colectividad. Además, y con esto se puede atribuir a que cualquier idea no es fruto independiente de la persona, sino es fruto de un constante cambio dentro de la realidad misma, complejada en un colectivo que está en constante cambio. Hay dos componentes de la ideología. Uno de ellos es la representación, la cual proporciona un punto de vista propio y particular, que este finaliza en un conjunto de juicios críticos de valor que plantean un punto de vista superior a la realidad vigente, y posteriormente el programa de acción, el cual tiene como objetivo acercar en lo posible el sistema real existente al sistema ideal pretendido. Esto quiere decir que el colectivo se forma una representación misma que quiere alcanzar por medio de la acción, quedando totalmente a medias, pues no es posible llegar a esa ideología, a esa idealización de su propia representación colectiva. Dicen, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina la conciencia. Esto es lo que venimos diciendo, la ideología interviene en cualquier faceta de la vida del ser humano, en el interés y cohesiona su interés personal, y construyendo incluso una identidad ficticia como forma de vivir, y esto lleva a valorar una realidad construida al margen de ella misma, de la ideología. Esto, volvemos a recaer a lo mismo, lleva a una superposición de discursos que van en construcción a una utopía más que la propia realidad, ocasionando falsas creencias que mantienen la interpretación o justificación previa tal como estaba en el imaginario individual y colectivo, independientemente de las circunstancias reales. Por ello, se vuelve una separación entre las ideas y la práctica, pues es difícilmente asumible una ideología como tal. Con esto sentencio que no hay posibilidad de escapar a una ideología bien construida, todo gira a su alrededor. Una ideología se puede tomar como si fuera también un discurso del cual nos atamos todos, y nace principalmente del interés y de las necesidades sentidas por el cuerpo social. Al igual que esta ideología puede llegar a fracasar porque no tiene las ideas claras que lo sustenten. Eh, Entrando al contexto ideológico del concepto de la psicología, podemos definir la oposición dentro del racionalismo y el empirismo conforme a la psicología.
El racionalismo, ya sabemos, se define como el conocimiento adquirido a priori, no se ocupa de la experiencia, incluso la niega. No necesariamente la niega, sino que suele verla como muy superficial, entonces se necesita de la razón humana para poder entrar al conocimiento verdadero. Y por el otro lado, el empirismo, este sí es totalmente, se encierra en sí mismo, el cual es a través de la experiencia, a través de un conocimiento a posteriori. Esta sería la fuente de conocimiento. Su respaldo siempre será la necesidad del conocimiento, lo cual vuelve a una ideología. Después venimos con contexto el Watson y el conductismo y Wilhelm Wundt. Estos dos principalmente eran empiricistas. Eh, Watson claramente se entiende que fue uno de los que postuló el conductismo, el creador, se podría decir. El conductismo principalmente su objeto de estudio es la conducta del sujeto. Y al igual Watson negaba cualquier otra característica humana innata, salvo el cuerpo y ciertas conexiones, estímulos, respuestas y más reflejos, considerando las diferencias individuales, el resultado de las conductas aprendidas y defendiendo el concepto de la importancia del medio ambiente con respecto a la herencia. Aquí se puede denotar que Watson era principalmente empirista, más que racionalista. Y por otro lado nos encontramos con William Wundt, el cual es el pionero, el padre de la psicología experimental, que la psicología experimental, como ya sabemos, depende principalmente de la observación. Y como vemos dentro del contexto, se puede ver que se puede atribuir a que la psicología tiene un espíritu totalmente empirista, pero esto no llega hasta que se quiere generar una hipótesis dentro de la psicología, pues de la hipótesis se necesita el racionalismo. Bachelard también es uno de los que marcan este contexto ideológico de la psicología, atribuyendo una frase que es entonces, la cual es entonces imposible hacer de golpe tabla rasa de los conocimientos usuales. Cuando se presenta ante la cultura científica, el espíritu jamás es joven, hasta es muy viejo, pues tiene la edad de sus prejuicios. Aquí se puede interpretar que incluso siendo una tabla rasa tenemos prejuicios, elaboramos prejuicios antes de una experiencia, de tener una experiencia, de atribuir conocimiento ante una experiencia, lo que nos lleva de nuevo a una ideología, pues la ideología se conforma principalmente de prejuicios. Posteriormente se dice que el psicólogo es ecléctico. Esto quiere decir que trata de reunir, procurando eh, toda una fuente de corrientes filosóficas o maneras de hacer ciencia. Eh, Resultando pues que la psicología no se encierra en una sola doctrina y y que esta llega a resultar en una ciencia conjetural que depende principalmente de la ideología de la época. Al igual, una característica de la ideología es de que las personas se atan a ella o forman parte de ella sin estar realmente consciente o que contribuyen a la construcción o ejecución de la misma ideología. Por ello, el, el hecho psicológico está determinado por el hombre y por sus modos de acción que son sociales. Ahora bien, dentro del hecho psicológico nos vemos arraigados
al fenómeno humano, que esta es tarea exclusiva del psicólogo, de la ideología. Después se dice pues que el hombre se interpreta en su devenir. Esto quiere decir que el psicólogo estudia el devenir del hombre. Es por esto pues como el psicólogo está atado también a la ideología, este no escapa de la ideología, tiende a analizar algún aspecto psicológico con preconceptos eh, establecidos por la ideología y que prejuzgan el significado del descubrimiento. Ahora, al igual que pretende poner límites de aplicación y también heurísticos. Con esto se puede decir que planteando una cuestión, ahora dice la verdad o lo refleja la ciencia, eh, o esta verificación o en la necesidad de la época que las ideologías codifican. Viendo que la ideología se ata, depende en la época y el humano corresponde principalmente a esa época, se podría decir que el psicólogo no estudia realmente al, a la persona en sí, o podría decirse que sí la estudia, pero conforme o arraigado a esta ideología que pueda establecerse en un presente respectivamente. Con esto se puede atribuir que la ciencia produciría fenómenos en lugar de registrarlos. De- Decía Bachelard que la ciencia no es una fenomenología, sino que es una fenomenotécnica. Con esto y concluyendo, la psicología es, está de nuevo arraigada a la ideología, es incluso instrumento de la ideología, pues esta determina los caminos de la investigación psicológica y la necesidad de considerar problemas y establecerlos en los criterios de hecho y de verdad que la misma ideología propone. Eh, Posteriormente esto viene a darse en el contexto ideológico del concepto de la psicología, en lo cual este contexto se expresa mediante el empirismo y el racionalismo. Como bien se puede atribuir que la psicología es principalmente empirista, sin embargo no del todo así, pues incluso esta necesita de la fundamentación de hipótesis para crear teorías. Así sentenciando que el psicólogo está atado a la ideología del momento.